Buenos días, amadas hermanas. Dios las bendice a cada una de ustedes y a sus familias. Le doy gracias a Dios y a la hermana Dina por haberme invitado a dirigir. Hermanas, vamos a orar. Les pido que inclinemos nuestro rostro y cierremos nuestros ojos para poder orar. Señor, gracias, Padre bendito, Señor Todopoderoso. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Gracias por este día, Padre bendito, por esta hora, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú hasta hoy has sido con nosotros, Señor. Bendice, Padre Santo, a todas las hermanas de la femenil, Señor, a la presidenta de la federación, la hermana Dina. Y también te pedimos, Señor, que tú seas, Padre bendito, con el pastor que va a dar el tema. Señor, guíalo con tu Santo Espíritu, Padre amado. Gracias te damos, Señor, en el bendito y glorioso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Ahora, hermanas, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Y su palabra de Dios dice así: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora le dejamos su tiempo al pastor Francisco Javier Ledens Rosales. Dios les bendiga, hermanas de la Sociedad Misionera Femenil. Quiero dar las gracias a Dios por permitirme compartir su palabra y a la hermana Dina Gallardo por invitarme a participar. El tema que nos toca compartir hoy es nuestra esperanza en el perdón de Dios. Y el texto en el cual nos vamos a basar está en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2, el cual dice: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La firmeza de alguna esperanza ha de radicar en aquel que la ofrece y proclama, es decir, en su capacidad tanto interna como externa. Esto para llegar a completarla. Bajo esta premisa será menester de aquel que quiera afirmar en dicha esperanza y conocer al dador de la misma. En la política se da un claro ejemplo de lo antes mencionado. El postulado a algún cargo político comienza con una campaña de ofrecimientos beneficiosos y atractivos para los ciudadanos, con el fin de quedar electo en dicho cargo. Claro, el candidato comienza y termina dando su mejor lado y sus mejores propuestas, inclusive cuando algunas de ellas son inverosímiles, como para creerlas. ¿Cuántas han sido las veces que algún candidato no ha cumplido con sus promesas de campaña? Muy ciertamente diríamos que han sido más de una. Y en efecto, es algo de esperarse. Ni siquiera debiera ser algo para sorprendernos. Y esto no porque el candidato haya dicho a propósito mentiras para alcanzar dicho propósito, ¿verdad? Que sabemos también puede suceder, sino que dándole el beneficio de la duda, podríamos incluso pensar que sus promesas de campaña nacieron de un corazón sincero por cumplirlas. Sin embargo, hay algo que cualquier candidato a un cargo político le estorba. Y en palabras de Pablo, lo podemos leer en Romanos 8:21, que dice: Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Aun cuando aquel candidato fuese un hijo de Dios nacido de nuevo, pudiera incluso fallar en algunas de sus promesas. Y es aquí donde radica la esperanza del perdón que tenemos de parte de Dios. El autor del libro a los Hebreos habla del capítulo 4 al capítulo 6, entre otras cosas, sobre una relación entre el sacerdocio arónico y el de Jesucristo, mostrando cómo el primero es débil. Hebreos 5:2 nos dice: para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él
Aquí está hablando del sumo sacerdote. También está rodeado de debilidad. Y en el capítulo 6, de los versículos 18 al 20, nos dice, para que por dos cosas inmutables, ¿cuáles son estas dos cosas inmutables? La palabra de su promesa y el juramento que confirma la promesa, en las cuales es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Jesús, nuestro sumo sacerdote, es el único candidato que puede declarar acciones y cumplir con su campaña de promesas, sin que pudiera existir algún tipo de desconfianza en él. Sin embargo, para que nuestra confianza en sus promesas se fortalezca, no requerimos que Jesús se haga competente, pues él ya es competente, sino que nuestro conocimiento acerca de él sea competente, uno que pueda ver todas las aristas y vértices de su persona, observando desde todos los ángulos su perfecto, amigable, poderoso, temible y verdadero ser en su esplendor a través de su revelación por las Escrituras y el poder del Espíritu Santo, el cual nos da a conocer lo profundo de Dios. En palabras de Pablo, nos dice en 1 Corintios, capítulo 2, versículos del 11 al 13, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hermanas, es entonces a través de la palabra de Dios y del Espíritu Santo que podemos fortalecer nuestra confianza en aquel que ya es confiable e infalible. Retomando el ejemplo del candidato político, si pudiéramos observar y escudriñar lo profundo de su corazón durante su campaña, de seguro llegaríamos a la conclusión de que no se puede confiar en él, aun si es una buena persona. Por el contrario, si pudiéramos observar y escudriñar lo profundo del corazón de Dios, de seguro llegaríamos a la conclusión de que se puede confiar en él. En conclusión, mis queridas hermanas, la esperanza en el perdón de Dios no puede fallar en cuanto a Dios se refiere. Solo puede fallar en cuanto a nosotros y nuestro conocimiento de Él a través de su palabra y de su Espíritu. Si nuestro conocimiento de su palabra es escaso, nuestra esperanza en su perdón también lo es. Si nuestra comunión con el Espíritu es escasa, también nuestra esperanza en su perdón lo será. Que Dios les bendiga, hermanas. Saludos, hasta pronto. Bendiciones.